Somos el grupo B, el cual está conformado por Nora Constanza Beltrán, Daniela Marín Ruiz y quien les habla, Jonathan José Vladimir Vargas, dando cumplimiento a la actividad uno, pasivos financieros, estimados y provisiones, nos permitimos sustentar la misma. Esperamos que sea de su interés. ¿Cuáles son las principales alternativas al seleccionar de las obligaciones financieras cuando una empresa necesita recursos económicos? Las principales alternativas incluyen créditos bancarios, préstamos con entidades financieras, edición de títulos de deuda, operaciones report. Estas alternativas dependen de las condiciones de mercado y la capacidad de pago de la empresa. ¿Cuáles son los instrumentos financieros de pasivos relacionados con los pasivos financieros? Estos incluyen préstamos, bonos, obligaciones por pagar, arrendamientos financieros, cuentas por pagar a proveedores y operaciones repo. ¿Cuáles rubros no son instrumentos financieros relativos a pasivos? No son instrumentos financieros, provisiones, pasivos fiscales no contractuales como impuestos, sanciones, pasivos laborales sin contraprestación financiera directa. ¿Cómo se miden las obligaciones financieras? Se miden al valor razonable al momento del reconocimiento inicial y posteriormente pueden medirse a costo amortizado usando el método de tasa efectiva o a valor razonable con cambios en resultados dependiendo del tipo de instrumento. ¿Qué documentos soportan las obligaciones financieras? Contratos de préstamo, pagarés, escrituras públicas, facturas por pagar, títulos valores como bonos o cédulas y acuerdos repo. Todas las obligaciones de pago son pasivos financieros que hay que afrontar en el futuro, ya sean por acuerdos contractuales pasados. Instrumentos financieros. Cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. Obligaciones financieras. Son una herramienta de endeudamiento que se emplea para obtener recursos y financiar actividades con ellas. La entidad que se suscribe se compromete a pagar en el futuro el dinero que recibió como préstamo. Las operaciones repo son donde se vende un activo como título financiero a cambio de una suma de dinero, con el pacto de recomprarlo a una fecha posterior. En sentido es similar a un préstamo de dinero con una garantía. Un ejemplo de un repo sería un prestatario vende bonos del gobierno por un valor de 100 millones de dólares a un prestamista y se compromete a recomprarlo por 102 millones de dólares después de un plazo determinado. La diferencia de 2 millones de dólares representa los intereses pagados por prestarlo. La provisión son un subconjunto de pasivos en el que existe incertidumbre acerca de su cantidad o su vencimiento. Una provisión solo se reconocerá cuando un suceso pasado haya generado una obligación presente, sea probable una salida de recursos y pueda hacerse una estimación confiable de la importación de la obligación. Como tal, la provisión nos está diciendo que es un valor que debemos guardar en caso de que haya un riesgo de pérdida, de que sí, solo se podrá reconocer si nosotros podemos estimar como tal la provisión. Estimar es más o menos calcular su valor. Una entidad suele reconocerá las provisiones. ¿Cuánto? 1. La entidad tiene una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado. 2. Sea probable, es decir, que existe mayor posibilidad de que ocurra. De lo contrario, no se realizará la provisión. De que ocurra y la entidad tenga presente que debe desprenderse de estos recursos, que reportan beneficios económicos para liquidar la obligación. 3. La importación de la obligación puede ser estimada de forma confiable, es decir, se tiene claro el valor que se debe provisionar o se puede llegar como tal a un suceso. Básicamente hay un gráfico que habla sobre las decisiones, entonces se inicia, dice que existe una obligación presente o una consecuencia de un suceso que la obliga. Como tal, ahí es la pregunta, ¿existe o no existe un suceso que vaya a generar en el futuro una obligación? Sí, no. Si sí lo hay, entonces significa que va a haber una salida de recursos. Si no lo hay, entonces no es necesario provisionar. Una contingencia es una situación o condición incierta que se puede generar en el futuro. Puede ser una ganancia o una pérdida para la empresa, dependiendo de que ocurra o no el evento. Su reconocimiento y tratamiento depende de la probabilidad de que ocurra y de si es posible estimar su importación. Existen dos tipos de contingencia, el pasivo contingente o el activo contingente. Tenemos un ejemplo, la empresa Textimoda enfrenta una demanda por 16 millones por incumplimiento de contrato. Los abogados consideran que es probable que la empresa pierda el caso y han estimado un valor razonable al monto a pagar. Entonces lo que se hace básicamente es registrarlo a una cuenta de gasto de provisiones que sería los 16 millones contra una cuenta por pagar de provisiones que sería la 23. Al débito la cuenta del gasto y la 23 pues al crédito. Las contingencias o pasivos contingentes son hechos inciertos cuya probabilidad de ocurrencia es baja, surgen de situaciones pasadas que pueden generar obligaciones futuras para la organización.
No se reconocen en los estados financieros hasta que se confirma su ocurrencia. Pueden originarse por obligaciones posibles presentes que aún no requieren cancelación. Se revelan en las notas explicativas ya que su existencia depende de hechos futuros que están fuera del control de la empresa. Un activo contingente tiene origen en eventos pasados, pero su reconocimiento contable depende de la confirmación de hechos futuros inciertos. Dado que las organizaciones no pueden controlar completamente estas condiciones, no se registran en los estados financieros, aunque deben revelarse en las notas como posibles beneficios económicos. Solo se reconoce cuando hay certeza sobre su obtención. Un ejemplo típico es cuando una empresa gana una demanda judicial y se espera una compensación económica. Existe una estrecha relación entre provisiones y pasivos contingentes, ya que ambos surgen de sucesos pasados que podrían generar la salida de recursos económicos. Esta relación puede darse en tres contextos: cuando hay una obligación presente que requiere pago, una obligación posible con probabilidad de generar salida de recursos o una obligación posible donde la salida se considera remota. La diferencia clave radica en la certeza en el grado de probabilidad en que ocurra dicha obligación. La información a revelar sobre provisiones y contingencias permite entender sus efectos financieros. Para las provisiones se debe informar la naturaleza de la obligación, su valor contable, origen, uso durante el periodo y posibles reembolsos. En los pasivos contingentes se describe la naturaleza, impacto financiero estimado, incertidumbre y opciones de reembolso. Para los activos contingentes se revela su naturaleza y beneficios potenciales. Aunque no siempre se reconocen contablemente, sí deben incluir en las notas de los estados financieros.